Mis queridos hermanos, una vez más estamos ya aquí en el templo llevando este mensaje de salvación a las personas que están escuchando y van a estar atentos a las redes sociales en esta mañana. Por supuesto que hay algunas personas que están viendo en Centroamérica y en México también, que esta semana se encuentra el 15 de septiembre, como es el Día de la Independencia de algunos países centroamericanos, y el 16, que es también en México. Por lo tanto, deseamos también feliz Día de la Independencia. Esta mañana queremos tomar un tiempo para que la palabra de nuestro Dios, que es la palabra viva que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos tomar de ella y podamos así saber el camino que nosotros debemos de tomar, el camino que nosotros hemos tomado y la manera como nosotros podemos saber que el camino que debemos de seguir de este tiempo en adelante. Yo quisiera que usted orara conmigo, por favor, en este momento. Señor Dios, damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque en esta hora podemos llegar aquí a este lugar en donde se predica tu palabra. Suplico, oh Dios, tu bendición, derrama, oh Dios, bendición que sobreabunde, llevando el mensaje a las personas que van a conectarse en las redes sociales durante esta mañana, recibiendo mensaje tuyo. Pido, oh Dios, que este mensaje sea de bendición y que pueda llegar al corazón de las personas que van a escuchar. Te doy gracias y te suplico bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de tener esta oración, déjenme preguntarles que si usted tiene una Biblia, usted puede tomar su Biblia y estar atento, porque no vamos a leer todo un pasaje bíblico, pero sí vamos a leer un versículo que quiero que usted pueda tenerlo ahí. Usted enfoque no solamente su vista, sus ojos espirituales, sino que también conecte su corazón y pueda conectar también cómo el Espíritu de Dios puede hablar a su vida. Y usted puede tomar de este mensaje todo aquello que puede conectar en la vida que usted está siguiendo, está llevando durante este tiempo. De inmediato voy a dar el versículo que vamos a utilizar como base de este mensaje. Vamos a estar tomando Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, y el versículo probablemente muchos cristianos, algunos que nos están escuchando, lo conocen muy bien. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el mensaje acá quiero tomarlo de una manera que vamos a llegar por partes a este momento en donde se encuentran los discípulos recibiendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros sabemos, los discípulos del Señor estuvieron 3 años con el Señor. Jesús estuvo 3 años con nosotros acá en el mundo, pero
los 12 discípulos que le siguieron a él, recibiendo toda la enseñanza que nos muestra acá la palabra de nuestro Dios. O sea que para que llegaran estos discípulos que llegaron a este momento, cuando Jesús les habla y les da a saber, pero recibiréis poder, fueron palabras que no salieron solamente por decirlas. Y tampoco a los discípulos que estaban con Jesús cuando Él dijo estas palabras, tampoco fue un momento de suerte o un momento de casualidad, sino que habían pasado 3 años. 3 años en una escuela real de cómo nuestro Señor estaba preparando a 12 hombres para que pudieran ver cómo la iglesia se iba a desarrollar. Pero ellos tenían un papel muy importante, porque estaban siendo educados, enseñados con las experiencias de nuestro Señor. O sea que a través de esos 3 años que los discípulos estuvieron con nuestro Señor, fue una escuela para ellos. Una escuela en donde fueron examinados de diferentes maneras. El mismo Señor, para poder dar a conocer y dejarnos acá escrito, nos habla de que después de que Él fue bautizado, fue llevado al desierto, y dice que ahí en el desierto el enemigo trató de tocar lo profundo de nuestro Señor. Pero sabemos el resultado. Nuestro Señor Jesucristo utilizó palabras escritas ya en la Escritura que Él mismo, nuestro Dios, había puesto, y Él utilizó esas palabras para vencer al enemigo. O sea que de diferentes maneras nosotros sabemos en este tiempo, en nuestra generación, sabemos que el enemigo ya ha sido vencido. Pero nuestro Dios tiene un propósito con su iglesia. Tiene un propósito con su iglesia que el tiempo que nosotros estamos pasando en nuestras generaciones, nuestro Dios nos ha dado la oportunidad para que nosotros podamos estar en esa escuela de enseñanza que la palabra de nuestro Dios nos deja a nosotros. Claro, tuvo un principio que es donde yo quiero que usted ponga atención en esta mañana. El principio de los discípulos, sabemos que resultaron algunos acontecimientos. Voy a nombrar algunos. Recuerdan que Jesús en una ocasión se subió a la barca con los discípulos, y los discípulos tuvieron gran temor y miedo por lo que estaba sucediendo con la tormenta. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino y se despertó, o lo despertaron, y cuando Él lo despertaron, entonces Él habló a los vientos, a la tormenta, y calmó la tempestad. Los discípulos se quedaron asombrados. Hubo un asombro tan grande que se hicieron la pregunta que hasta los vientos le obedecen al Señor. Bueno, era una manera de cómo el Señor enseñó a los discípulos, de saber del poder del cual había en Él. En otra ocasión, el Señor agarra a 2 de sus discípulos, los lleva al monte donde Él solía orar, y fue ahí para orar. Sabemos que estos discípulos allá se quedaron dormidos también, y después los discípulos que se habían quedado habían tenido una experiencia con alguien que tenía ciertos problemas de
demonios, enfermedad, qué sé yo. Había algo en esta persona que los discípulos que se habían quedado ahí tuvieron problema. Dice que pasaron ahí toda la noche tratando con aquella persona, de poder sacar lo malo que había en aquella persona. Y nosotros sabemos muy bien que después de que el Señor bajó y se encontró con los otros discípulos, los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros ya estuvimos acá y no pudimos hacer que esta persona pudiera ser sanada del problema que tenía? Y el Señor vino y de inmediato sacó del problema a aquella persona. Los discípulos se quedaron admirados y le hicieron la pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? Y él les dijo: hombres de poca fe. O sea que muchos de los acontecimientos que nuestro Señor estuvo durante el tiempo de escuela para los discípulos, sucedieron estas cosas. Sucedieron algunas cosas como la muerte de Lázaro. En la muerte de Lázaro, los discípulos andaban con el Señor. Y Lázaro murió. Y dice la Escritura que 3 días tenía de haber muerto. O sea que en la mente del ser humano es imposible 3 días de muerto. Una persona, es imposible encontrar a alguien que pueda traer a la vida a una persona que tiene 3 días de muerto. Mas sin embargo, el Señor, cuando le es avisado y llega con las hermanas de Lázaro, él se da cuenta y dice que él duerme. Pero los discípulos están ahí y están viendo, están observando que la enseñanza del Señor es saber de que Él mantiene el poder para hacer cosas de las cuales los discípulos no podían hacer en ese tiempo. El Señor viene y le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. O sea que le levantó a Lázaro para que Lázaro saliera fuera de la tumba y fue resucitado. ¿Cómo nosotros podemos ver la Escritura? La Escritura habla de todos estos milagros que Jesús hizo a través de estos 3 años con los discípulos, enseñándoles a ellos el poder que Él tenía, algo extraordinario, algo sobrenatural que Él practicaba, que Él estaba poniendo en práctica frente a los ojos de los discípulos que Él estaba preparando durante ese tiempo, preparando para su iglesia. Ahora, nosotros vemos entonces que todo esto lo podemos transportar a este tiempo. Cuando usted, si usted es parte de la iglesia del Señor, una persona de la cual usted ha comprometido su vida con el Señor, aceptándole a Él como Salvador y siguiendo todo lo que Él enseña en su palabra, usted es discípulo del Señor. Usted es una persona que ha recibido y que está recibiendo la enseñanza de nuestro Señor a través de su palabra. O sea que somos discípulos del Señor. Aquellos 12 discípulos estuvieron cerca del Señor, caminando con Él. Y la pregunta que yo le hago a usted como cristiano, como parte de la iglesia hoy en día: ¿usted está caminando muy cerca de Jesús? O sea que hoy en día tenemos los mismos problemas que existían en ese tiempo.
problemas sociales en las comunidades. Israel estaba pasando por un problema bastante grande. Un problema social donde había tanta inmoralidad. Problemas en donde habían problemas religiosos. Los religiosos estaban haciendo cosas fuera de los principios religiosos que tenía el pueblo judío. El problema político. Había un problema político bastante grande en toda esa región, en Jerusalén, en toda esa región en donde estaba el pueblo judío y en donde otras personas estaban gobernando, como era el pueblo romano. O sea que en el tiempo que Jesús estuvo acá, en esos 3 años, existía todo esto. O sea que no miremos raro hoy en día, o que eso nunca ha sucedido. Hoy en día tenemos esos problemas sociales, tenemos esos problemas políticos, tenemos esos problemas religiosos. Pero la iglesia necesita saber de que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Dios nos ha preparado a nosotros y continúa preparándonos a nosotros. No hay duda que yo me hago la pregunta durante este tiempo, si el problema de esta pandemia viene a ser una clase de examen para la iglesia de hoy en día. ¿Será que nosotros estamos en ese tiempo que el Señor está teniendo un examen para nosotros? La iglesia, el cristiano, el creyente. ¿Será que el Señor nos ha dado a nosotros esas preguntas de un examen para ver si nosotros podemos pasar este examen que el Señor está teniendo con nosotros por medio de esta enfermedad, de esta tragedia en todo el mundo? Porque la iglesia es en todo el mundo. Puede ser que nosotros estamos pasando un examen en el cual no encontramos ningún país en el mundo en donde no haya problemas sociales. Este país de Estados Unidos estamos teniendo un problema grandísimo, un problema social grandísimo, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Tenemos que tener cuidado porque Dios puede estar examinando hoy día a la iglesia, y si usted es parte de la iglesia, hay que tener cuidado de cómo nosotros podemos pasar este examen. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos ver el Espíritu de Dios conectando su palabra para el tiempo en el cual estamos viviendo? El problema político que existía en ese tiempo era grande. Nosotros sabemos muy bien. Hoy en día el problema político es bastante grande y tenemos que tener cuidado de la manera como nosotros estamos siguiendo todo esto, de lo cual nos habla a nosotros de política. La Biblia nos habla a nosotros de la manera como usted, como cristiano, como creyente, se debe de comportar en un tiempo cuando la política sale a la superficie. Usted tiene que utilizar el Espíritu de Dios para poder identificar todo aquello que viene de lo malo, todo aquello que viene de lo diabólico, todo aquello de lo cual no bendice a ninguna persona y no bendice a la iglesia y no bendice a una nación. Estamos claros de lo que la palabra de nuestro Dios está tratando durante este tiempo. En ese tiempo existía ese problema.
Ahora, los quiero llevar a este momento, a este punto del cual yo quiero que usted también ponga atención. Porque mire lo que sucede acá. Llegan esos 3 años, en donde el Señor llega a Jerusalén. Y nosotros sabemos muy bien la entrada triunfante del Señor. Y pareciera que todo estaba bien. Oh, el Señor llegó a Jerusalén y muchas personas gritaban: Hosana, Hosana, el Hijo de David, que viene en el nombre de Jehová. Oh, nosotros podemos ver en la Escritura que la gente gritaba de esa manera. Pero esa misma semana, la gente gritaba cuando presentaron a Jesús, gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Se da cuenta cómo la mente de la persona, la mente de las personas, puede tomar control. Y un control del cual no trae justicia, sino que trae orgullo propio de las personas, de las cuales quieren utilizar una clase de poder del cual no viene de nuestro Dios. Eso era lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Los discípulos estaban ahí. Ellos continuaban con su examen final ahora durante ese tiempo. En ese examen final, el primero que fracasó en su examen final fue Judas. Judas Iscariote, que lo llama así la Escritura. Judas vino y vendió al Señor por 30 piezas de plata. 3 años había pasado aprendiendo, siendo educado de la manera como las personas que iban a tomar control de la iglesia del Señor tenían que haber aprendido, tenían que haber que saber qué manera de poder trabajar. ¿Qué confianza le estaba dando nuestro Dios a estos 12 discípulos? Judas fracasó en ese examen. Y nosotros sabemos muy bien la historia de Judas. Por eso no se menciona más Judas después de que él se corta la vida por el fracaso que él tuvo. Pero no solamente él, el examen. Si usted ha estado en la escuela, cuando usted toma un examen, el examen puede venir y puede ser reprobado. Judas fue reprobado. Pero durante esa semana, también alguien tuvo problemas ahí, con una parte del examen que el Señor estaba haciendo en su vida. La persona que tuvo ese problema inmediato fue la persona de Pedro. ¿Recuerdan a Pedro cuando Jesús fue apresado, fue llevado? Y Jesús ahí de lejos que podía ver a Pedro y Pedro lo podía ver a él, y personas vinieron a Pedro a preguntar si era parte del grupo de Jesús, y Pedro entonces negó al Señor y lo negó 3 veces. Entonces vemos que Pedro estaba en problemas. Pero la tercera vez que le negó al Señor, el Señor pudo ver a los ojos de dónde estaba a Pedro. Y Pedro tuvo un arrepentimiento inmediato al ver a los ojos de Jesús. Y dice que Pedro lloró de arrepentimiento. Ahí está la clave. Arrepentimiento. Por lo tanto, Pedro sí falló esa vez,
Pero las demás continuó sacando probablemente una A o una B, pero continuó adentro, no había fracasado todavía, había habido arrepentimiento. Sabemos muy bien que el Señor fue crucificado. Los discípulos estuvieron ahí. Muchos de ellos, después de que Él fue crucificado y fue sepultado, dice la Escritura que algunos regresaron ahí para hacer lo que ellos hacían antes. Mas sin embargo, nosotros sabemos muy bien la historia de que cuando Jesús resucitó, hubo una persona de la cual también sobresale acá, del cual tuvo problemas. Tuvo problemas en ese examen final. Tomás incrédulo. Había recibido toda la enseñanza de nuestro Señor, mas sin embargo, después de haber escuchado toda la enseñanza por 3 años, Tomás vino y no creyó que el Señor había resucitado. Era incrédulo completamente hasta que el Señor llegó y le dijo a Tomás: mira, ven, pon tu dedo acá en el costado. Entonces Tomás se arrepintió y se dio cuenta que en realidad Jesús había resucitado. Por un momento y fracasa también. Probablemente otros acontecimientos pudieron haber sucedido a cada uno de los discípulos. Pero sobresalen estos acontecimientos que hemos visto en este momento. Porque la escuela de nuestro Señor a estos discípulos fue de esta manera. Fue bien personal. De una manera en que los discípulos estuvieron tan cerca del Señor, vivieron muy cerca de Él. Por lo tanto, sabían muy bien, después de la resurrección, quién era Jesús. Pedro aún todavía vino con el Señor. O el Señor vino a él y nosotros sabemos muy bien las 3 preguntas del Señor, pero en la tercera, Pedro le dice al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. O sea que en esa pregunta, en esa respuesta de Pedro, se cierra el examen de los discípulos. Ya los discípulos habían visto a Jesús, el Señor se le había aparecido a los 11 ahí adentro cuando estaban juntos. Y ahora el Señor los invita a caminar con Él. Y los invita a caminar con Él y mi imaginación me dice que los 11 discípulos iban así alrededor de Jesús y Jesús iba al frente e iba hablando con ellos, iba diciéndoles que era necesario que ellos permanecieran en Jerusalén, que no regresaran a la pesca, que no regresaran a su trabajo que tenían antes, pero permanecieran ahí en Jerusalén. Y ellos probablemente estaban escuchando y no sabían que estaba el momento final de la escuela a los discípulos para principiar la iglesia del Señor. Aquellos discípulos caminando con el Señor, la Escritura nos dice
que el Señor en un momento parece que hubo un silencio en los discípulos y el Señor les hace saber y les dice: pero recibiréis poder. O sea que ese poder que vieron en mi persona, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Probablemente se asombraron. Haya venido el Espíritu Santo. Y el Señor entonces viene y les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Probablemente los discípulos han de haber dicho: Señor, ¿qué tú estás diciendo? Hasta lo último de la tierra. Diciendo esto, el Señor probablemente caminó hacia el frente de ellos. Ellos se quedaron atónitos por lo que Él estaba diciendo. Y en un momento el Señor empezó a levantarse y empezó a elevarse hacia el cielo. Y los discípulos se quedaron asombrados y lo vieron desaparecer hacia los cielos. Y se quedaron atónitos viendo que Jesús desaparecía en el aire, en las nubes, en el cielo. Y el Señor viene y les dice, el Señor nuestro Dios envía a ángeles, y ángeles vienen y les hace saber a los discípulos qué es lo que estás viendo hacia el cielo. El mismo Señor del cual ustedes están viendo ir, Él va a venir otra vez. Pero les hizo saber eso porque ahora ellos tenían que continuar con la promesa del Señor. Entonces aquí nosotros voy a tocar 3 puntos rápido para que usted pueda notar este mensaje. El primer punto, porque la Escritura dice: pero recibiréis poder. O sea que el poder no es por casualidad. El poder es cuando la persona está dispuesta a seguir las instrucciones de nuestro Dios a través de la palabra escrita y dejada por las enseñanzas de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Recibiréis poder. ¿El poder de qué manera? La iglesia tiene poder en la oración. Pedid todo lo que queráis y os será hecho, dice la Escritura, en oración. O sea que nuestro Señor hizo saber a aquellos 11 de los cuales estaban listos para esperar la venida del Espíritu Santo. Poder. El poder para que cada palabra que sale de la boca de un hijo de Dios, de una hija de Dios, para compartir el Evangelio, salga con poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo. Segundo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero, nosotros sabemos muy bien de la Escritura, nos habla que nuestro Dios se dio a sí mismo para venir hacia nosotros en forma de hombre, nuestro Señor. Dios el Padre, del cual se hizo así como nosotros, viniendo en forma de hombre para estar entre nosotros, así como estuvo con los discípulos. Pero ahora está hablando
que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual es Dios mismo. Por eso nosotros los cristianos, los creyentes, sabemos muy bien que nuestro primer paso y pensamiento es creer en un Dios creador de todas las cosas. No hay ningún otro creador. Es nuestro Dios que vino a rescatar al mundo perdido, del cual nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Él murió rescatando al mundo, a todo aquel que en Él cree. Dice que está preparada la vida eterna. Pero la tercera persona de Dios mismo viene a ser el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le fue prometido a aquellos discípulos y a toda persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo, y el Espíritu de Dios viene a ser el Espíritu de Dios, del cual dice la Escritura que cuando nosotros reconocemos esa gran verdad de nuestro Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, el Espíritu Santo no viene solamente así como un espíritu. El Espíritu Santo es Dios mismo, el cual viene a vivir en su corazón, y el Espíritu Santo le va a guiar todo el tiempo a ser una persona honesta, a ser una persona con la verdad, a ser una persona de la cual confiese que nuestro Dios es el único Dios, nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador, y que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia hoy en día, porque su palabra lo hace saber. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la ciudad donde usted vive, hasta lo último de la tierra. Hoy en día tenemos que caminar con los ojos divinos de nuestro Dios a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros pies puedan guiarnos en este tiempo de angustia para el mundo, para llevar el Evangelio puro y santo con la verdad del Evangelio que está en su palabra, para que muchas personas puedan pasar el examen que cada persona creyente necesita pasar. Usted necesita venir a Cristo, acéptele como único y suficiente Salvador. Usted está en esa escuela de enseñanza que la Biblia nos da a conocer, como todo cristiano debemos de pasar. Usted practique lo que la palabra del Señor le habla y sea honesto con su vida. Sea honesto con la verdad. Deje el Espíritu de Dios, del cual prometió a los discípulos. Es el mismo Espíritu del cual vino y permanece en los corazones de aquellos que aceptan la verdad del Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido a usted en esta mañana que usted incline su rostro, que usted le pueda decir al Señor: Señor, que ese versículo del cual dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, sea para que usted y yo y la iglesia en general podamos ser testigos en el lugar donde vivimos, en otras ciudades y hasta lo último de la tierra. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Suplico que tú bendigas a aquellas personas que han escuchado este mensaje. Que, Señor, si hay personas de las cuales
su corazón anda vagando todavía, tratando de encontrar alguna verdad, puedan encontrar la verdad de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, del cual nos deja la enseñanza de ser creyentes, de los cuales, Señor, podamos vivir en este tiempo con la verdad, utilizando el poder del cual Él nos da a nosotros como iglesia. Señor, abre el corazón de muchos. Despierta, oh Dios, el poder tuyo en aquellos cristianos creyentes, en todos nosotros como iglesia, para que en este tiempo nosotros no callemos, sino que nosotros utilicemos el poder de la oración como lo estamos haciendo en este momento. Que el poder tuyo, oh Dios, pueda cambiar muchos corazones y que el poder tuyo pueda cambiar la situación de enfermedad como es la pandemia, la situación de aquellos que son incrédulos y que puedan conocerte. Y Señor, que tu iglesia venga a reconocer el poder que tú has dado por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana, el domingo. Cualquiera de ustedes que quiera tener alguna respuesta puede hacerlo en la dirección en Facebook, y yo voy a poner atención a ello. Y si nos podemos comunicar, yo le agradecería que usted tome ese tiempo, porque mi deseo es de que usted pueda crecer en la enseñanza bíblica. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.